Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús, un espacio creado para conocer a Jesucristo, conocer sus enseñanzas y conocer la voluntad de Él para nuestras vidas. Continuamos nuestra serie de los propósitos y características de las cuales el Padre envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Y hoy vamos a estudiar lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 4 y versículo número 43. Y dice así la palabra de Dios. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Dice Jesús que es necesario que se trasladase a otras ciudades. Era necesario, la gente quizás quería que Jesús se quedara en un solo lugar y que les siguiera o les continuara enseñando la palabra de Dios. La gente, muchas personas dicen la palabra de Dios que quedaban maravilladas con sus enseñanzas, pero Jesús decía, y lo dice aquí en este versículo, es necesario que también vaya a otros lugares, es necesario que también vaya a otras ciudades. Y luego lo dice allí, porque para esto he sido enviado, que es la palabrita por la cual estamos estudiando esta serie, los propósitos por los cuales Dios envió, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Dice que lo envió no solamente a un lugar, sino que lo envió a varios lugares, Pero el versículo dice a qué lo envió, no de paseo, no de tour, sino a algo específico, y lo dice allí que es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Allí encontramos el versículo, o el propósito más bien en este versículo, del por qué el Padre envió a su Hijo, para anunciar el Evangelio. Lo estudiábamos en el episodio anterior, quizás por encimita, pero hoy tal vez lo podemos estudiar un poquitico más en detalle. Jesús fue enviado a anunciar el Evangelio, a anunciarlo, a predicarlo, a hablarlo, a dárselo a conocer a otras personas. Esas buenas nuevas de las cuales anunciábamos en el episodio anterior de Conociendo a Jesús, que fue enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación y a pregonar el año de la buena voluntad del Señor. Aquí lo encontramos igualmente, que fue enviado a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente que hay un camino para llegar al Padre, a decirle a la gente que hay un medio para ser salvos, y ese medio y ese camino es el mismo Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la salvación que trajo el Señor Jesucristo, y el Padre lo envió con ese propósito, para que Jesús anunciara el Evangelio, anunciara esas buenas noticias. Entonces vemos que Jesús, cuando el Padre lo envió a esta tierra, no lo envió sin tareas, no lo envió a la suerte o al azar, lo envió con unas tareas específicas. Lo estudiábamos quizás en unos episodios anteriores, lo envió incluso con mandamientos. Cuando Jesús dijo, yo no hablo lo que yo quiera hablar, yo no hago mi propia voluntad, sino que el Padre me envió o me dio mandamiento al enviarme. Es decir, que cuando el Padre envió a su Hijo Jesucristo, lo envió con una lista de tareas. Tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, también vas a hacer esto, te mando a hacer esto. Y eso hizo el Padre. Lo envió con tareas, mandamientos y una lista muy detallada de lo que Él tenía que hacer. Por eso Jesús, en diferentes versículos, y por eso en esta serie estamos viendo algunos de ellos, Jesús dice, el Padre me envió para esto. El Padre me envió para esto. El Padre me dio mandamiento cuando me envió de hacer esto o aquello. A ti y a mí quiero resaltarte también ese principio. Cuando Jesús te manda, o el Padre te manda a ti a hacer algo, también no te manda a que lo hagamos de cualquier manera o que miremos de qué manera lo vamos a hacer. No, Él nos manda con unos mandamientos, con unos lineamientos. Él no improvisa, Él dejó todo estipulado en su palabra. Y ahí es tan importante o se hace tan necesario que tú y yo le conozcamos para que sepamos cómo desarrollar lo que Él nos está mandando a hacer. Quizás ya sabemos que Él nos mandó a predicar, pero ¿en dónde están los mandamientos de cómo predicar? ¿En dónde está la forma de cómo predicar? ¿En dónde están las palabras que debemos de utilizar para el momento de la predicación? Eso lo conocemos en la palabra de Dios. Y no podemos decir solamente Dios me mandó a predicar y ya, o Dios me mandó a enseñar y ya, porque ¿qué vamos a enseñar o qué vamos a predicar? Es necesario conocer la palabra de Dios para saber esos lineamientos. Y Jesús conocía muy bien los lineamientos que el Padre le puso
al momento de enviarlo. Por eso es que Jesús puede decir, Él me envió con esto, con aquello, para hacer esto y esto. Entonces, en el día de hoy vimos que lo envió para anunciar el Evangelio, no a un solo lugar, sino a varias ciudades. Y es por eso también importante que Jesús pueda, o más bien que podamos tú y yo predicar a Jesús en todo lugar, porque Jesús no solamente puede ser predicado en un solo lugar. Jesucristo no solamente debe ser predicado en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Jesús no solamente es llamado a predicar a una familia, a tu familia y ya, no, debemos de predicar y de hablar de Él en todo lugar. Es uno de los propósitos por los cuales el Padre envió a su Hijo, que en todo lugar fuera conocido el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo episodio de Conociendo a Jesús.